Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Basel, en Suiza, a la orilla del río Rin, en la frontera germano-franco-helvética. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en Bilbao. Hoy vamos a hablar de cómo la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se ha convertido en una organización de ataque, no de defensa, y los Estados Unidos está usando a la OTAN para arrodillar, dominar y matar ¿a quién? A la humanidad, a los países, a los gobiernos que se dejen. Para hablar de este tema, la OTAN la usa para arrodillar, dominar y matar. Hemos invitado a Ana Weinstein Calla, de origen boliviano. Ella vive en Bredas, en los Países Bajos, con máster en literatura latinoamericana y enseña la lengua castellana, también especialista con máster en la lengua castellana como docente, español, portugués también, miembro de CONAICOT y participa en el programa Mundo Punto de Vista Internacional de Radio del Sur, allá en Latinoamérica, en Venezuela. Es una activista en movimientos sociales, también hace parte de Manos Fuera de Venezuela y de Breda Solidarity Internacional, y además de la Internacional Antifascista y de la Plataforma Internacional de Solidaridad con la Causa Palestina. Allí en los Países Bajos, en La Haya, en la semana pasada, se reunió la OTAN. ¿Encabezada por quién? Ni siquiera por su secretario general, sino por Donald Trump. Y allí estuvieron los mandatarios de varios países europeos y de los que hacen parte de la OTAN. Y allí prácticamente se habló nuevamente del rearme, de que hay una Europa que va camino a la pobreza, pero que son los europeos los que deben de pagar ese rearme. ¿A costa de qué? A costa de empobrecimiento, de miseria, de poner en juego la paz, no solamente de Europa, sino la paz mundial. Porque como hemos venido diciendo, la OTAN es una organización prácticamente terrorista. Entonces, inicialmente saludamos a Ana Weinstein, allí en los Países Bajos. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola Eliezer, muchas gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias por hacer posible la difusión de este programa en Panorama. Muchas gracias, Ana. De verdad, un gusto para nosotros tenerte aquí para hablar de un tema interesante, necesario, importante y sobre todo preocupante, el tema de la OTAN. Ana, usted como dirigente y residente en Europa, ¿cómo observas el tema del rearme de la Unión Europea y la presión que desde hace rato vienen ejerciendo los gobiernos norteamericanos? Porque eso no es nuevo, es de hace años esas presiones para lograr estos objetivos del rearme. ¿Cómo observas tú esa situación? Bueno, en relación a la OTAN, en la Comunidad Europea, obviamente desde hace muchos años ya se conoce la función de Europa en la participación de la armamentística mundial del imperio. Entonces eso ya no es nada nuevo, no es nada que nos sorprende. Lo que mucha gente quizás no sabe es que nosotros a través de nuestros impuestos estamos aportando a ese presupuesto, al presupuesto de la armamentística de la OTAN. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, cada ciudadano en sus impuestos declara como 1.400 o dispone 1.400 euros por año que va directamente a la OTAN, ¿no? A los fondos de la OTAN, al presupuesto de la OTAN. Haciendo cuentas que si en Países Bajos, que es un país chiquito, pero que sí tiene bastantes habitantes, 18 millones de habitantes, entonces haciendo las cuentas, sale del bolsillo de cada ciudadano anualmente, en total, 25.000 millones de euros que, que se utilizan para la armamentística de la OTAN. Eh, Además,
Bueno, pues entonces hay, desde hace como 2 años, el antiguo primer ministro, dimitió de un día para otro. No se sabía por qué. Mark Rutte. Mark Rutte ya tenía pensado ser, o ya le habían propuesto ser el secretario general de la OTAN, ¿no? Entonces renunció al cargo que tenía de primer ministro para poder tener el camino libre para ir a la OTAN, ¿no? Entonces fue una especie de promoción que él había ya planificado, ¿no? Y que comprometió al pueblo neerlandés en ese sentido, porque el pueblo neerlandés lo había escogido como primer ministro y él dimitió simplemente para tener un ascenso dentro del, de la política europea que es la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, ese es el punto que mucha gente no sabe y que, bueno, participa activamente Países Bajos en este contexto de la OTAN. Efectivamente, Ana, y como tú muy bien lo expresas, en esa semana anterior, allí en La Haya, en los Países Bajos, donde usted reside, se reunió la OTAN, Trump a la cabeza y los dirigentes europeos. ¿Cómo vio usted la posición de los mandatarios de acá de Europa ante las presiones de Trump? Es que ellos tienen miedo a represalias norteamericanas, en este caso del propio Trump, o sencillamente es que estos dirigentes de los gobiernos europeos hacen parte desde lo ideológico con el pensamiento fascista de Trump, es decir, están alineados. Una de dos, o tienen miedo o están alineados. ¿Qué piensa usted? Sí, exactamente. La semana pasada se han reunido aquí personas de mandatarios de muchos países del mundo, entre ellos también al secretario general de la OTAN, el ex primer ministro de Países Bajos, Trump, que dicho sea aparte, que también hay que decirlo, que para esta cumbre se ha invertido 185 millones de dólares para el evento, ¿no? Entonces, eh, no solamente los presupuestos que nos sacan de los impuestos, siendo Países Bajos como un anfitrión de la cumbre, ha sido que eh, ha pagado muchísimo más, ¿no?, que el resto de Europa para esta cumbre. Bueno, en relación a tu pregunta, en los movimientos que hace la OTAN desde hace décadas no solamente obedecen objetivos de Estados Unidos, que de hecho sí hay muchos, ¿no? Como ha sido la guerra de Yugoslavia, Irak, Afganistán, ¿no? Que ha sido la OTAN un aliado de Estados Unidos en guerras que ellos mismos han creado, ¿no? Entonces, sí, de hecho, ha obedecido objetivos, pero yo creo que el fascismo ya está sembrado en Europa desde hace muchísimo tiempo. Es más, Europa es la madre del fascismo desde tiempos de la colonia. Entonces, el, eh, el rechazo, el odio, la estrategia de sistemática, ¿no?, de manipulación hacia la opinión pública está en Europa, ¿no? Porque la sociedad es individualista, porque cree todo lo que se le dice, porque uno de los discursos que seguramente puede que tenga mucho éxito es cuando el primer ministro, el secretario, Mark Rutte, se dirigía a los neerlandeses con un discurso xenófobo, diciendo que si es que no subimos nuestro aporte para la OTAN, dentro de poco estaríamos hablando ruso. Entonces son discursos que se aceptan dentro de la sociedad. Entonces, eso ya está dentro de la sociedad, ya está dentro de la cultura europea, ¿no? El fascismo.
Eh, Puede que cambie, pero pues de momento yo creo que es una cosa que hay que tomarla en cuenta también. Pueden ser objetivos de Estados Unidos, pero Europa tiene ya una trascendencia muy grande, fascista. Efectivamente, Ana, pero sigamos desarrollando este programa con el tema de la OTAN. Europa sigue estando arrodillada comercial, política, militarmente, como es el caso de la OTAN y otros acuerdos internacionales con los Estados Unidos, básicamente. Está arrodillada a los intereses norteamericanos y que eso no comenzó con este segundo mandato de Trump. Lo habíamos comentado en programas anteriores desde el primer mandato de Trump y casi desde hace 2 décadas. Y todo esto en perjuicio de los pueblos europeos, que está pasando con esta sociedad del continente europeo. Es que existen riesgos reales que Europa sea arrastrada por los Estados Unidos a un conflicto armado, como por ejemplo contra Rusia. Pues sí, lamentablemente una de las medidas una de las sanciones hacia Rusia ha sido el bloqueo comercial, y siendo que Rusia era uno de los primeros proveedores de gas em, a Europa, ¿no? Y el más directo, eh, Europa se ha quedado sin ese recurso por una orden de Estados Unidos, porque siempre las sanciones las ponen ellos, ¿no? Entonces, cada, eh, cada país que ha sido sancionado, como Cuba, Venezuela, Siria, Irán, etcétera, muchos etcéteras, son las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y esas sanciones nos perjudican económicamente. Bueno, pues el papel militar de la OTAN es también uno de los ejemplos, ¿no? Que cada vez están disponiendo más dinero de nuestros bolsillos para poder financiar las guerras que se les va a ocurrir, y una de esas es muy probable, ¿no? Ese peligro existe y es un peligro real que se ataque a Rusia. Ya hemos visto que ha estado muy cerca con el ataque a Irán desde Israel, que ha sido una de las sacudidas para que nos demos cuenta de que es un peligro real que puede haber, porque Irán, siendo una muy buena aliada de Rusia, si llegara a caer, el siguiente paso sería ir a por Rusia. Bueno, Rusia está muy bien preparada, entonces, en ese sentido, Europa saldría perdiendo muchísimo, muchísimo. Y es todavía sorprendente que Rusia, Putin, ha tenido mucha templanza, porque después de tanta difamación, de tanta acusación y de tanta sanción, se ha mantenido bastante abierto al diálogo y no ha atacado, ¿no? Entonces, ese, esa ofensiva que tiene la OTAN de provocar, de crear la opinión pública en contra de Rusia, es, eh, es con el fin de atacar en el fondo a Rusia y que la gente lo apoye, ¿no? Es con toda la mala información, con toda la desinformación que hay, que llegue el momento de atacar a Rusia y que la gente lo respalde y que la gente acepte todos los recortes que se hacen, todos los impuestos que se pagan para atacar al enemigo de Rusia que nos quiere invadir. ¿Crees que el objetivo principal de la cumbre de la OTAN allí en La Haya es que los Estados Unidos se mantengan en la alianza OTAN y sostener la ayuda militar a Ucrania? Eso es lo que a lo mejor los europeos buscaban o buscan, porque como Donald Trump ha amenazado de sacar a la OTAN, de salirse de la OTAN mejor, porque los europeos no ponen dinero. ¿Qué piensas tú? ¿Evitaron ellos, esos líderes, que la ira de Trump y las amenazas se dieran más allá para quedarse ellos bajo la
caparazón, bajo la sombrilla de los Estados Unidos con la OTAN, teniendo en cuenta de que, repito, Donald Trump ha querido sacar a los Estados Unidos de la OTAN. ¿Qué piensas tú? Mm, yo creo que sí, de hecho, hay cierto temor de Europa eh, hacia Estados Unidos y más todavía con la presidencia de este señor Trump, que es muy poco previsible. Entonces, de un momento a otro puede imponer sanciones a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, sería una forma de también de protegerse de la decisión de estar vinculados muy fuertemente desde la OTAN con Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, hay algo de eso también, hay ese tipo de temor, de sumisión y de aceptación de todo lo que viene del norte de bueno, del norte, ¿no? De Norteamérica, de Estados Unidos, sí. Y, pero también yo creo que Europa mantiene muchas ideas fascistas. Entonces, por otro lado, no le es tan difícil esa alianza. No hay mucho sacrificio en esa alianza. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene que ver también. Ana, ¿qué cree usted que está pasando? ¿Por qué la sociedad europea, a pesar de estar empobreciéndose económicamente, la pobreza va hacia la miseria, la extrema derecha creciendo? ¿Dónde está el problema aquí en Europa? De forma crítica, ¿tienen culpa los partidos y las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales para que esto se esté dando? Bueno, yo creo que hay muchos factores en ese sentido de los partidos políticos, de las asociaciones, de los grupos solidarios, de la izquierda y de la derecha. Yo creo que hay varios factores. Por un lado, han surgido partidos nacionalistas, han surgido partidos liberalistas, ambos de extremas derechas, que plantean soluciones como el salirse de la Unión Europea, ¿no? Y a los nacionalistas, eh, los liberales también, con un discurso bastante semejante, pero también que tienen intenciones de no aliarse tanto con Estados Unidos en cuestión de armamentística y la OTAN. Entonces, eso confunde mucho al ciudadano común, ¿no? Porque hay discursos que parece que son bastante de izquierda siendo de extrema derecha, porque son fascistas, porque son racistas también, porque no quieren la migración, los nacionalistas y los liberales no los quieren aquí. Entonces, esa dualidad, ¿no? De discurso que tienen los de partidos de derecha es muy estratégica porque gana mucha gente del pueblo común trabajador que, que quiere velar por sus intereses, ¿no? Económicos, financieros y culturales. Bueno, eso es un punto. Por otro lado, aquí en Países Bajos, yo no sé cómo será en Ginebra, pero aquí en Países Bajos, la izquierda no existe como tal. Sí, hay partidos como el Partido Socialista, ahora existen también partidos como el Nuevo Partido Comunista, partidos como más ambientalistas, como el Partido de los Animales, y los tradicionales, como el Partido de los Trabajadores y el Partido Verde de Izquierda, que son ahora, se han juntado, ¿no? Han hecho una coalición. Esos ya no podemos considerarlos como una verdadera izquierda. Al principio quizás sí, pero ahora ya no, porque hacen tratados con los partidos de extrema derecha, o sea, se pueden considerar como unos partidos de centro, del medio, ¿no? Que ni de izquierda ni de derecha. Después, bueno, como la izquierda ya es poquita, también la izquierda está dividida. La izquierda tiene muchos complejos todavía. Todavía no tenemos una conciencia crítica, cultural,
anticolonialista que, que, que nos una. Por ejemplo, podría decir que los de eh, nuevo Partido Socialista, comunista, ¿no? Que tienen una base muy firme marxista, eh, en parte tiene razón, ¿no? Está en contra del imperio, pero a nosotros los latinoamericanos nos interesa mucho tener un vínculo con Rusia, con China, ¿no? Porque esa es una manera de vencer al que nos ha invadido y em, ha usurpado, ha sacado, ¿no? Todas las cosas las riquezas que tenemos los latinoamericanos. Entonces, son alianzas estratégicas que tenemos y no las entienden desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, son bastante radicales con Venezuela, con Cuba, son muy duros y según la mayoría de los europeos, incluso las izquierdas, nosotros los latinoamericanos somos pobres porque no sabemos hacer bien las cosas, ¿no? No tenemos buenos amigos. Entonces, esa es la arrogancia todavía europea, a pesar de ser izquierda, ¿no? Entonces, falta todavía muchísimo que procesar, muchísimo que entender y muchísimo que reconocer también del aspecto colonial de Europa y el rol colonial que ha tenido Europa en nuestros países, ¿no? Entonces, el día en que ellos entiendan eso, el día en que sepa que podemos unirnos y podemos hacer muchas más cosas juntos, ahí yo creo que van a haber cambios, pero por ahora no. Desde las organizaciones sociales de izquierda populares que luchan ante el rearme de la OTAN y del rearme acá en Europa, ¿qué planes tienen para procurar aumentar la presión contra esos gobiernos de la Unión Europea para evitar que estos planes del rearme continúen, Ana? Tanto como planes no podría decirlo, porque no estamos organizados, falta mucho para estar organizados como una unidad. Entonces eso yo creo que es todavía un obstáculo que tenemos que pasar. Pero sí puedo decir que los movimientos sociales están creciendo. Yo creo que a raíz de lo que está pasando en nuestro pueblo hermano Palestina, mucha gente ha salido ya a las calles desde el 7 de octubre, sí, pero antes también, pero ahora más, ¿no? Con más intensidad. Y hace unos 2 meses ha habido una manifestación masiva en la calle, sin precedentes desde hace muchísimas décadas, unas 6, 7 décadas ya, que no había una manifestación así, donde el lema es: se están pasando las líneas rojas, ¿no? Las líneas rojas de los gobiernos, las líneas rojas que eh, no tienen el compromiso humanitario con Palestina, con el pueblo palestino, pero también con las medidas armamentísticas, ¿no? Entonces, y la mala administración de los gobiernos. Entonces, ha habido como 100.000 personas en la primera manifestación así masiva que hubo y en la otra casi 150.000 personas. Entonces, hay cada vez más gente que está saliendo a la calle, pero son diferentes colectivos que no se juntan entre sí. Cada quien va por su cuenta, cada quien, porque es una sociedad individualista, porque no se piensa en comunidad todavía. Entonces, eso, eso es sistemático, es una cosa que ya también ha sido pensada, que la gente no pueda unirse a otra, ¿no? Entonces, que haya siempre cosas que no dejan que, que se luche por un objetivo común, ¿no? Todas las revoluciones han tenido esa base, ese objetivo común, y se ha respetado las diferencias, ¿no? Mientras que aquí no, aquí son muy radicales con sus cosas y no se juntan con los otros que no piensan igual, aunque el objetivo sea el mismo. Entonces todavía falta muchísimo como para poder decir que hay un plan para poder eh, implementar contra la OTAN, contra la armamentística, contra las guerras, contra la invasión de nuestros países, ¿no? Todavía falta muchísimo para que la gente tome este tipo de conciencia. No solamente en relación a los países, ¿no?
a Rusia o a Latinoamérica, sino también en relación a ellos mismos como sociedad. Entonces, falta todavía bastante para que podamos hablar de una organización, de un plan concreto. Ana, finalmente, para despedir el programa, agradecerte tu tiempo, tus análisis importantes, necesarios, que en estos momentos cruciales para la paz mundial se están dando. ¿Qué mensajes le dejas a la sociedad europea con relación a todos estos problemas que hemos tocado sobre el rearme, la OTAN, etcétera? De nuevo, agradecerte, Ana, y cuál es ese mensaje con que despedimos el programa. Muchas gracias, Eliezer, por la invitación. Espero que haya sido bastante, eh, bueno, pues haber aportado algo y espero seguir colaborando con ustedes. Bueno, como un último aporte, quizás sería bueno que me dirigiera a los activistas, a los que empiezan a ser activistas en Europa, a los que ya son desde hace tiempo, que empezar a pensar en estrategias que sean inclusivas, que logramos formar movimientos internacionales fuertes, con convicciones fuertes, con objetivos claros, que sepamos respetarnos, aceptar las diferencias que hay en ideologías, pero luchar por un objetivo común, que es librarnos de todas estas maquinarias de guerra que están haciendo y que están terminando con el mundo. Entonces, yo creo que es hora de unirnos, es hora de vincularnos, es hora de reconocer el dolor humano, ¿no? Como si fuera nuestro, no siempre desde el privilegio, desde arriba, desde la jerarquía, tampoco juzgando a otros países por cómo hacen las cosas, porque cada país tiene su autonomía y toma decisiones, serán buenas, serán malas, pero es de ese país, ¿no? Y para con su gente. Entonces, es necesario que todos los eh, activistas tengan claro eso, ¿no? Que es necesario unirnos, que sea hombro a hombro, de igual a igual, y no eh, desde la jerarquía, desde el privilegio, y entendiendo bien el dolor ajeno. Entonces, ese es mi mensaje a todos los pueblos que empiezan a levantarse, ¿no? Salir siempre desde el amor y desde la humanidad para poder crecer como sociedad, como comunidad. Y es la única manera de vencer todas estas fuerzas bélicas, todas estas fuerzas imperialistas que están destruyendo al mundo. Muchas gracias.